del Señor. Aleluya. Vamos a leer en Isaías capítulo 7. Aleluya. Velad y orad. Amén. Tenemos que estar, ¿verdad?, en contacto, comunicación con el Señor, esperándolo todo de Él. Amén. Estar preparados con fe, con esperanza, con valor. Vamos a leer Isaías 7, desde el versículo 10 hasta el 14. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habló también Jehová a Acaz, diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molesto al hombre, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por este momento, este lugar y esta ocasión donde estamos reunidos, congregados, con una finalidad que es exaltar tu nombre y glorificar tu nombre, pero también llenarnos de tu instrucción, de tu Torá, de tu dirección, Dios mío. Necesitamos tu palabra clara a nuestras vidas en estos tiempos de tanta interferencia, Dios mío. Por eso, abre nuestro corazón, nuestros sentidos espirituales, pon el querer como el hacer, Dios mío, para recibir esta tu palabra, para que se forme ese fruto, Dios mío, para que dé frutos dignos de arrepentimiento, frutos espirituales, frutos que te glorifiquen a ti. Gracias, Señor, porque sabemos que tú ya lo has hecho en cada uno de nosotros. Aleluya. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, gracias. Amén. Amén. Pueden sentarse, Señor. Gracias. La semana anterior comenzamos con el estudio, ¿verdad? ¿Cómo puedo identificar a Jesucristo como el Mesías? Nosotros sabemos que la Biblia es real, que es la palabra de Dios. Y aquí vemos cómo se explica que vino Jesús, el Mesías, ¿verdad? Pero una de las artimañas que siempre el enemigo, ¿verdad? Y ya lo vimos cuando vimos el don de discernimiento, siempre el enemigo, ¿qué va a hacer? Va a poner a Jesús, su persona, su obra, ¿quién es? Le va a poner una interrogación, le va a meter como una cizaña. Por eso el apóstol Juan nos anima: probad los espíritus. Si este espíritu dice que Jesús esto y esto y esto, este es anticristo, tiene el espíritu del anticristo. Amén. Por eso, como el enemigo, ¿verdad?, está mandando ese espíritu, ¿verdad?, de la mentira, del engaño, que ya lo estamos viviendo en estos últimos tiempos, ¿verdad? ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué tenemos que estudiar más? La verdad. Por eso estamos estudiando cómo Jesucristo es el Mesías. Jesucristo ya vino en esa primera venida como el Mesías, el ungido, el Salvador. Amén. Y eso lo tenemos que tener claro, porque el anticristo se llamará a sí mismo Salvador. El anticristo tomará uno de esos títulos. Amén. Pero hemos visto, la semana anterior vimos, cómo 8 profecías fueron cumplidas en la persona de Jesucristo. Y eso ya vimos que era probabilidad de 1 entre 1.000.000 de personas que eso pasara. Pero lo multiplicamos por 3 y vimos que 24 profecías sean cumplidas en la misma persona. Eso es la tómbola interestelar. Eso es como si encontráramos un átomo de entre todos los átomos del universo, con 24. Pero hemos dicho que Jesucristo cumplió más de 300 profecías escritas en el Antiguo Testamento sobre quién era el Mesías, sobre cómo debería venir. Amén. Por eso esto es muy importante, volver a la base, saberlo. Puede que sea a lo mejor un estudio menos dinámico, es más de versículos, pero hay que tenerlo muy presente, porque el enemigo, hermano, así vendrá llamándose Salvador, diciéndose que él es el Mesías. Amén. Y por eso tenemos que tener muy claro. Así que vamos a comenzar, ¿verdad?, con algunas de las profecías que tuvieron cumplimiento en Cristo. La primera, lo hemos leído en Isaías 7:14. El Mesías nacerá de una virgen. Amén. Esta es una profecía asombrosa y solo el poder de Dios podría llevarla a cabo. La encontramos
en Isaías 7:14. El Señor mismo dará señal, está diciendo el profeta. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Forma parte de la señal que Dios iba a dar al rey Acab, que una virgen tendría un hijo a quien llamaría Emmanuel. Emmanuel, en hebreo Immanuel, significa Dios con nosotros. Se trata de un nombre simbólico y profético del Mesías, y Jesús dio cumplimiento a esta profecía porque Él no solo se encarnó a través de la Virgen María, sino que también dio cumplimiento a que Dios estaría habitando con nosotros. Amén. Por eso vemos como ese es uno de sus nombres, títulos. Dios con nosotros. Al haberse encarnado y de haber vivido con nosotros y ya dejarnos su Santo Espíritu, Él ya está en nosotros. Así que esta profecía vemos cómo se cumplió. Y esto es precisamente lo que se celebra en la fiesta de tabernáculo, que Dios habite entre nosotros. Amén. Y justo el jueves que vimos el tabernáculo de David, vemos que eso era ya una fotografía de lo que Dios iba a hacer cuando Él viniera con la iglesia. Amén. Porque vimos que el tabernáculo, la restauración del tabernáculo caído de David, era la fotografía que tuvo ese profeta, lo que hizo, ¿verdad?, ese rey, de lo que iba a ser ahora Dios con nosotros. Y se cumplió. Amén. Vamos a buscar Mateo 1:23. Antes de leerlo, vamos a ver que lamentablemente hay quienes han traducido la palabra hebrea alma de Isaías 7:14 como doncella o como joven. Hay algunas versiones que dicen: por tanto el Señor os dará señal, he aquí que la joven concebirá, que la doncella concebirá. Que doncellas y jóvenes conciban hijos todos los días, eso no tiene nada de raro. ¿A que sí? Doncellas, es decir, que no estén casadas, jovencitas que se quedan embarazadas, eso está pasando ahora mismo, ¿verdad? Pero que una virgen conciba, eso sí es extraordinario. Y a esto se refería el Señor cuando le dijo a Acab que le iba a dar una señal espectacular. Así mismo lo dice: tú no pides señal, porque Él dice: pídeme señal. No quiero pedir. Pero dice el versículo 11: señal ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Una señal como que ni te la puedes imaginar. Una señal. Pues si esto es así, que una virgen conciba, es que no estaba ni en la mente humana, ¿verdad? Por eso el Señor mismo: yo daré señal. Una virgen concebirá. Y esto, hermano, le digo, hay cristianos que no creen en esto. Y si tú no crees que una virgen haya concebido por el Espíritu Santo, entonces tú estás negando la deidad de Jesucristo. Entonces ya, ¿Jesús quién fue? Un profeta más, un rabino, alguien que murió por su pueblo, pero ya. Por eso esto es fundamental, amén. Incluso venía a mi tienda, venía una señora beata, todos los días a misa, sin embargo se pone a hablar así, porque que la Virgen, que era virgen, eso, digo, ¿cómo que no? Ay, no. Digo, sí, la palabra de Dios dice que fue concebida por el Espíritu Santo, que era virgen. Ah, bueno, si tú lo dices, y digo, no, lo dice la palabra de Dios. Vale, entonces creo. Estamos diciendo de esa rama. Pero ¿cuántos cristianos, hermanos, de nuestros concilios, de Pentecostés, de Avivamiento, se cuestionan esto? No lo creen. Y hermano, esto es algo que tú tienes que tenerlo muy claro. Porque, ¿se acuerdan cuando vimos en Génesis 6 esos versículos, ¿verdad?, de los ángeles caídos, la corrupción genética? Fue controvertido. Pero eso me lo puedo llegar a creer. Que haya mutación genética entre los ángeles caídos, me lo puedo creer. Pero el enemigo nunca podrá hacer que de una virgen, ¿verdad? Porque sabemos que el anticristo es como Satanás venga, pero él tendrá que ser engendrado aquí en la tierra. Y se acuerdan cuando vimos Nimrod, esa mujer que se dice que era la esposa que una vez de muerto concibió, pero ya no era virgen. O sea, él engañará y dirá: mira, yo he nacido de una mujer
él también a lo mejor se querrá hacer, pero no podrá decir que es una virgen. ¿Entiendes? Por eso esto es tan básico y fundamental y tú lo tienes que creer por fe. Porque el enemigo jugará con eso. Amén. Pero el enemigo, por más manipulación genética que supongamos que tenga laboratorio y esté haciendo y deshaciendo, eso me lo llego a creer. Pero que pueda hacer que sea concebido por una virgen, no. Y eso es algo que tú lo tienes que creer. Es básico y fundamental. Y esa es la señal que ni tú ni yo podíamos imaginarnos. Y por eso dice, yo te la voy a dar. Tú no pides señal, una señal extraordinaria, yo te la daré. ¿Sabes cuál es? Que una virgen concebirá. Amén. Por eso, hermanos, tenemos que creerlo. Así que vemos, ¿verdad? Por eso es normal que este hombre no se hubiera ocurrido pedir esto señal, porque humanamente es imposible. Amén. Solamente Dios puede hacer algo así. De hecho, los traductores de la Septuaginta, que es la traducción al griego del Antiguo Testamento, tradujeron alma, que es virgen, amén, entre 100 y 200 años antes de que Jesús naciera. Así que lo tradujeron, por eso cuando en algunas versiones lea joven o doncella, eso está mal traducido. Tiene que decir virgen, amén. Entonces, esta profecía tuvo cumplimiento en Jesucristo. Lo hemos visto en Isaías 7:14, esa era la profecía. ¿Cuándo se cumplió? Vamos a leer Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Lea también el 24 y el 25. Y otro hermano que, bueno, sí, 24 y 25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. Así que vemos, en Lucas también está eso relatado. Se dio la profecía en Isaías y se cumplió, ¿verdad? Mateo. Y Lucas no lo dice. Se cumplió en la persona de Jesucristo. Amén. Y así lo creemos. Vemos como después de haber tenido a Jesús, María llevó una vida normal de casada junto con su esposo José y tuvieron hijo e hija. Vamos a buscarlo en Mateo 13:55 para aquel que a lo mejor dude, ¿verdad? Es un versículo que tiene referencia. También está en Marcos 6:3. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y su hermano Jacobo, José, Simón y Judas? Y dice que en una de estas que estaban buscándole, están ahí fuera tu hermano y tu hermana. Amén. Así que vemos como María y José tuvieron más hijo e hija. Pero ¿qué quiere decir? Que al principio, ¿verdad? Ella que era virgen, la tomó el Señor como ese vaso, ¿verdad? Como ese instrumento para traer a su hijo. Amén. Y también vemos como no buscó a una muchacha que no tuviera un compromiso, ella estaba comprometida con José, porque Dios entregó a su hijo a una familia. Amén. Porque también José, ¿verdad? Vemos cómo fue su padre aquí en la tierra. Amén. Pero vemos cómo eran acuerdos prematrimoniales. Amén. Pero no vivían juntos. Eran como un noviazgo, antes lo hacían los padres, ¿verdad? Pues mira, tu hijo para mi hija y mi hija para tu hijo. Y entonces se chocaban la mano o lo que hicieran, no sé. Era como un acuerdo y a lo mejor eso es desde que tuvieran 10 años los niños. ¿Verdad? Entonces, pero no estaban todavía, digamos, oficialmente casados en el sentido de que vivían juntos. ¿Amén? Eso lo tenemos que tener claro. Por eso, hermano, María no siempre fue virgen, solo mientras nacía Jesús, ni sin pecado concebida, como la Iglesia Católica quiere hacernos pensar. ¿Amén? Así que cualquier culto a María derivado, ¿verdad?, es idolatría y va directamente en contra del primer y del segundo mandamiento. Por otro lado, incrédulos que piensan que María estaba mintiendo al decir que era virgen y que su hijo fue engendrado por el Espíritu Santo y difunden mentiras acerca de que Jesús fuera hijo ilegítimo de María. Las Escrituras nos dicen que cuando José, el prometido de María, se enteró acerca de su embarazo, él al principio tuvo duda y quiso romper ese acuerdo prematrimonial. Amén. Lo que hubiera provocado, ¿sabe qué? La muerte de María por haber cometido adulterio. Porque aunque no estaban casados conviviendo juntos, ese acuerdo prematrimonial era como un matrimonio.
si se rompiera como un divorcio y la familia de ella llevaba la afrenta y era la misma familia la que mataba a esa hija. ¿Amén? Eso se sigue haciendo todavía en esos pueblos extremistas, que como encuentren que la muchacha se ha quedado embarazada, la misma familia ha puesto en afrenta a la familia y la matan. ¿Amén? Eso existe hasta el día de hoy. Pero vemos como las dudas de José fueron disipadas cuando un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le explicó la naturaleza de embarazo de María. Por eso vemos cómo se escogió a una mujer virgen, pero que ya estaba comprometida para que los dos juntos criaran a ese bebé, y José lo creyó. Pero tuvo que venir, fíjate que tuvo que venir un ángel a hablar con José, porque Claro. Humanamente era difícil de creer. Al igual que como con María. Claro. Se le presentó el ángel, le dio la noticia, y se le presentó el ángel a José, ¿verdad? Por eso vemos que hasta el día de hoy, porque hay muchas personas que no creen que solo Dios sigue hablando a su iglesia a través de la Biblia, y la Biblia es la profecía permanente, pero Dios sigue hablando a través de sueños y de visiones. Es más, estamos en un tiempo, hermano, que por eso llénese del Espíritu Santo, porque en los últimos tiempos derramaré de mi Espíritu, y vuestro hijo y vuestra hija verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Qué quiere decir? Habrá una revelación espiritual en estos tiempos, al igual que hay tiempo entre Malaquías y Mateo, no se dice que hubo un silencio. Lo único que tenían era la palabra, y cuando vino Jesús vemos que había dos ancianos que esperaban al Mesías. O sea, ellos se alimentaban de la palabra, pero no había como tanta revelación manifiesta. Y vemos cuando vino Jesús, ¿verdad? Se manifestó, se reveló. Yo creo que estamos en estos tiempos. Por eso, hermano, hay que ser sensible a las cosas espirituales. ¿Cuántas cosas no le está revelando a sus siervos, los profetas, ¿verdad? A través de sueños y visiones. Y aquí vemos como José, que pudo ver, María me ha engañado, ¿esto cómo va a ser? Creyó a lo que el ángel le dijo. No fue rebelde a la visión celestial. Amén. Porque el Señor puede que a lo mejor nos pida cosas increíbles en estos últimos tiempos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Pensar por nuestra cabeza o de verdad decir Señor? Amén. Así que vemos como José lo aceptó, y por eso José fue el padre adoptivo de Jesús. Amén. Es probable que viviendo en un pueblo chico se hubiera hecho un rumor de que el hijo de María fuera ilegítimo. Pensamos que el Salmo 69 nos ofrece un panorama de los sufrimientos de Cristo durante su juventud. Vamos a leerlo. Salmo 69 del 8 al 12. Incluso los fariseos, cuando ya era Jesús grande, ¿qué le insinuaban a Jesús? Que era hijo legítimo, al decir que ellos no eran hijos de fornicación. Porque claro, Jesús se reveló como el Hijo de Dios. ¿Tú el Hijo de Dios? Nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Qué le quería decir? Yo escuché de que tu madre se quedó embarazada y el hijo no era de tu padre. O sea, eso también lo vivió Jesús en carne propia. Y dicen los expertos, los estudiosos, que el Salmo 69 pudo haber sido un sufrimiento de la juventud de Cristo. Vamos a leerlo, del 8 al 12. Extraño he sido para mi hermano y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta, pues además cilicio por mi vestido, y vine a serles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y me zaherían en sus canciones los bebedores. Puede ser, ¿verdad? Pues ya los niños tú sabes que lo hablan todo, y tú, y tal, y qué cual. Así que vemos cómo Cristo sufrió desde que nació, vino para sufrir, hermano. Desde que ya estaba engendrándose, tuvo ya una orden de muerte. Porque, ¿qué pasa? Que el enemigo sabía lo que venía a hacer. ¿Entiendes, hermano? Amén. Por eso nosotros sabes que podemos tener persecución, pero tenemos un plan, un propósito, una misión. Amén. Así que, profecía número 1, básica y fundamental, que tienes que creer, nacerá de una virgen. Amén. Y en la persona de Jesucristo se cumplió. ¿Ha vuelto a pasar esto? No, hermano, porque solo hay un Cristo, solo hay un Mesías. Amén. Otra profecía. El Mesías será descendiente o la semilla de la mujer. Vendría descendiente de la mujer. Vamos a Génesis 3, 14, 15, que es un tema que desde que hemos visto Génesis,
lo vemos muy recurrente, amén. Sí. Porque esta es una profecía, la primera que ya venía anunciando al Salvador. Amén. Génesis 3, 14, 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Esta es la profecía más antigua acerca del Mesías y fue dada unos 4.000 años antes de su cumplimiento. 4.000 años antes de que Jesús naciera ya se dio. Ya estaba la idea de que vendría un Salvador, de que tendría que hacerse hombre, porque si venía a través de la semilla de un humano, tendría que ser a través de ser hombre. Yo creo que por eso ahí el enemigo empezó a idear cómo corromper a la humanidad. ¿Se acuerdan que vimos después esos capítulos? Cómo la maldad creció, cómo el enemigo desde el principio dijo, tengo que corromper la simiente. Por eso se dice de Noé que era perfecto en sus generaciones. ¿Podía ser que no estaba con esa corrupción? Porque había dicho Dios, entonces que viene a través de la semilla de la mujer, de la descendencia, será un humano, lo voy a cortar. Por eso vemos como Caín mató a Abel. Amén. Abel era el que le había agradado, pero vemos como luego Dios le dio a Set, que es restitución. Amén. Todo ese tema nos va a ayudar mucho en esto, hermano, porque viene de ahí. Entonces vemos cuando aquí Dios maldijo a la serpiente, ¿verdad? Inmediatamente después de la caída de la humanidad, el Señor le está dando el camino para ser redimido y regresar al Creador. No se tomó ni un minuto, hermano. En cuanto vio que la humanidad había caído, ya preparó el plan de vuelta. Amén. Qué amoroso es nuestro Dios. Pero hermano, no pudo haber dicho, bueno, venga, no ha pasado nada, porque entonces ¿dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde está la justicia de Dios? Si dijo, si coméis, ciertamente moriréis. Ahora, ¿qué hizo Dios? Revertir esa muerte. Amén. ¿Cómo? Entregando a su Hijo. Tiene uno que nacer para morir. Fíjate. Amén. Entonces, sin contradecirse a sus palabras, trajo salvación. Hermano, qué maravilloso es nuestro Dios. Así que observe que la profecía dice que el Mesías será la semilla o la descendencia de la mujer y no del hombre, porque convencionalmente la semilla proviene del hombre. Y la palabra que vimos, no me acuerdo en hebreo, pero en griego es esperma, para hablar de semilla. ¿Y qué es sino la célula masculina? Sin embargo, habla de la semilla de la mujer, porque sabemos que tenía que ser concebida una mujer, pero por el Espíritu Santo. Si hubiera sido a través de un hombre, ya no sería Dios. Amén. Así que vemos qué importantes son todas estas cosas. Por ello, la necesidad de la venida al mundo de Jesucristo estaba siendo profetizada mediante una virgen. Amén. Así lo dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, es decir, cuando vino el tiempo, porque hay un tiempo para todo, hermano, hay ciclo. Y venido el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. Así que esta profecía tuvo cumplimiento en Jesucristo. Cuando Jesús terminó su trabajo en la cruz, golpeó la cabeza de la serpiente. Vamos a leer Colosenses 2, 14, 15. Amén. Otro hermano busca Hebreos 2, 14 y otro hermano Primera de Juan. Colosenses 2, Hebreos 2, Primera de Juan 3. Búsquenlo a varios hermanos para ver, hermanos, cómo esta profecía que estaba en Génesis 3:14, la primera, la más antigua que hablaba del Mesías, se cumplió en la persona de Jesucristo. Colosenses 2, 14, 15. Y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarias, quitándolas de en medio, clavándolas en la cruz, y despojando los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermano, la cruz, usted sabe que dice la palabra de Dios, maldito el que muera en un madero. Amén. Sin embargo, la cruz, ¿sabe lo que hizo? El acta
O sea, había una resolución judicial contra nosotros. Nosotros teníamos una pena de muerte, ya había una sentencia sobre nosotros. Sin embargo, la clavó en la cruz y fue un espectáculo. ¿Para quiénes? Para esos principados y autoridades. ¿De qué está hablando? De Satanás y sus secuaces. Que están diciendo, toda esta humanidad es para mí, han pecado, todos estos son míos. Sin embargo, la cruz fue ese espectáculo público. Fue bochornoso para Jesús. Le señalaban, le injuriaron. Sin embargo, fue, hermano, donde dijo, ahora el acta que estaba, esa resolución judicial que tú tenías que morir, que yo tenía que morir, ha sido exhibida y ha sido pagada. Amén. Y por eso vemos cómo le aplastó la cabeza a Satanás. Se la aplastó. En la cruz del Calvario se la aplastó, hermano. Qué bueno es nuestro Dios. Vamos a leer Hebreos 2:14. Y primero de Juan 3:8. Perdón. Hebreos. 2:14. Sí. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Amén. Por eso tuvo que venir por la descendencia de la mujer, ser hecho en carne y sangre, participar de lo mismo para anular mediante la muerte el que tenía el poder de la muerte. Porque ya la muerte estaba relacionada con el pecado, por lo tanto con Satanás. Amén. Por eso Satanás se enseñorea de la muerte, porque Jesús, que dice, es vida. Él no ideó la muerte. ¿Cuánto tenían que vivir? Hizo un árbol de que de la vida. Amén. Así que vemos cómo tuvo que venir en carne por la semilla de la mujer. Se tuvo que hacer hombre. Amén. Y vamos a leer 1 de Juan 3:8. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que ¿para qué vino? Para deshacerla. Ya había un acta, una resolución. Si come de ese árbol, morirá. Y ya todo ese pecado estaba implantado ya en nuestro ADN. Todo el resto de la humanidad teníamos la resolución judicial de muerte. Amén. Por eso tuvo que venir Cristo. Y por eso en ese Génesis 3:14 se cumplió de que tenía que hacerse humano y que le aplastaría la cabeza a Satanás. ¿Se cumplió? Se cumplió en la persona de Cristo. No ha habido otro hombre que se haya cumplido esa palabra. Amén. Encontramos profecía en donde el Mesías volverá a golpear la cabeza de la serpiente hasta el punto en que sea de forma definitiva cuando termine en el lago de fuego, ¿verdad? De Satanás será arrojado allí, y también la muerte. Eso está en Apocalipsis 20. Pero eso será cuando, en su segunda venida. Amén. Ahora vemos cómo estamos en la profecía de la primera venida. Amén. Pero le aplastó la cabeza porque ya hay una, ¿verdad? ¿Cómo podemos decir? Una enmienda a esa ley que a mí me obligaba a pagar con la muerte. Ahora una enmienda. Ahora yo llevo la sangre de Cristo y digo, hay un humano, pero que es justo, sin pecado, que ha muerto por mí. Te llevo la sangre y queda anulada. Amén. Gloria al Todopoderoso. Por eso, hermano, la profecía de Génesis 3, 14, 15 se cumplió en la persona de Jesucristo. Otra profecía. El Mesías será descendiente o semilla de Abraham. Vamos a leerlo en Génesis 17, 7, 8. Génesis 17, 7, 8. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Para entender mejor esta profecía, vámonos a Gálatas 3:16. Porque aquí el apóstol Pablo la explica. Amén. Gálatas 3:16. Pero vemos como esa palabra hizo un pacto con Abraham, ¿verdad? Pacto eterno, dice, de ser tu Dios.
Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Vemos que las promesas no eran de naturaleza temporal. De haber sido así, habrían pertenecido a su semilla natural. Pero Dios está hablando de un pacto eterno, por lo tanto deben haber pertenecido a la posteridad espiritual que vivirá eternamente. No solo le estaba hablando de ese hijo físico que iba a tener, sino de ese hijo que a través de su descendencia, ¿verdad?, de su simiente vendría el Salvador. Amén. Lo que Pablo nos explica es que Dios está premiando a Abraham por su fe en él, al prometerle que el esperado Mesías, el Cristo, el Salvador de la humanidad, sería su descendiente. Amén. Es esa profecía de Génesis 17, 7, 8. Y daré a ti y a tu descendencia, a tu semilla. Amén. Porque vemos que después Abraham tuvo más hijos. Amén. Pero ¿qué dice? A tu semilla. Está hablando del Mesías. Qué gran honor recibió Abraham por su gran fe. Dios le dijo a Abraham que su descendiente, Cristo, iba a bendecir a todas las naciones, por lo que la descendencia espiritual de Abraham estará formada por todo aquel que sea un creyente vuelto a nacer, sin importar si es judío o gentil, porque Abraham no era judío. Que los judíos, nosotros tenemos un padre, ¿verdad? Los fariseos en tiempo de Jesús. Abraham, ¿verdad? Nuestro padre. Y dice, si es que todavía Abraham no era judío, no había venido todavía, ¿ves? Para que usted vea, por eso se lo tuvo que hacer a uno que... Ni hebreo tampoco era. Era semita, porque hasta ahora estaba de la descendencia de Sem, el hijo mayor de Noé, amén, o el que tenía el derecho de primogenitura, porque también hubo la importancia del derecho de primogenitura, entonces era de la rama semítica, pero todavía no eran ni hebreos ni judíos, ¿entiendes? Por eso se lo tuvo que hacer a un hombre para que decir, en tu semilla, en tu descendencia, esa sola en Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra, amén. Todo aquel que sigue el ejemplo de Abraham y pone su fe en Jesucristo, vivirá eternamente bajo el pacto eterno que hizo con Abraham, Dios, y cuando recibe al Espíritu Santo en su corazón, es la garantía de vida eterna. Amén. Por eso vemos que esta profecía tuvo cumplimiento en Jesucristo, porque Jesucristo es descendiente de Abraham, que da cumplimiento a esta profecía casi 2000 años después de haber sido pronunciada. Vamos a leer Mateo 1:1 y Lucas 3:34. Así que esta profecía de Génesis 17 dada a Abraham se cumplió en la persona de Jesucristo. Mateo 1:1, Lucas 3:34. Y como hijo de Dios y seremos bendecidos. En tu descendencia serán benditas. Y nosotros que hemos creído en Jesucristo somos benditos. Amén. Mateo 1:1 y Lucas 3:34. Libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿A quién se lo remite? Hijo de David, hijo de Abraham. Amén. Porque Dios le prometió a Abraham que sería de esa descendencia. Y si usted ve toda la línea genealógica, llegará hasta Abraham. Y Lucas 3:34. Hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor. Así que vemos que también la genealogía que da Lucas, ¿hasta dónde va? Hasta Abraham. Si usted quiere puede leer la genealogía ¿cómo se dice? El Evangelio, y verá, hermano, cómo se conecta. Amén. Así que una vez que entendemos que las promesas de Dios a Abraham son para sus descendientes espirituales y son eternas, vemos cómo el reino de Dios avanzará en la tierra, ya que entre estas promesas está el que se multiplicaría su descendencia espiritual como las estrellas del cielo, y que de su simiente todas las naciones serían bendecidas. Así que él veía, ¿cuántos hijos podré tener? Por más que Abraham hubiera dicho, voy a tener, como hablamos de Obededón, que tenía hermanos a mogollón, 80 hermanos. Imaginaos a Abraham con 100 hijos. Y esos hijos a su vez tienen hijos. Y eso no hubiera sido tanto como el Señor le dijo
como la estrella del cielo, porque ¿a quién incluía? A ti y a mí, a todas las naciones de la tierra incluía en esa profecía, en esa promesa, amén. Por eso dice, es más allá del hijo carnal que yo te dé, te tengo que dar un hijo, claro que sí, porque también de tu semilla va a venir, pero no esperes tener mucho, con uno, y que siga la genealogía lo tendrás, y teniendo eso, tendrás todo. Y por eso Abraham es también nuestro padre espiritual. De hecho, dicen que la población mundial, los simientes de Abraham, son 3/4 Sí, de la población mundial que tenemos hoy. Así. Contando los árabes, los africanos, los europeos y los... Amén. Así es. Así que, hermanos, se cumplió en la persona de Jesucristo. Dios le dio esta promesa a Abraham. Se cumplió. Pero no solo de Abraham. El Mesías, y esta otra profecía, será descendiente o semilla de Isaac. Vamos a leerlo en Génesis 17, 19 y también Génesis 26, del 2 al 4. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendiente después de él. Se lo está diciendo a Abraham, que es lo mismo que hemos dicho: yo haré un pacto eterno contigo, en ti serán benditas las naciones, será tu simiente. Pero ahora le dice, será de Sara, de tu esposa, tendrá un hijo, su nombre Isaac, amén, y de él es que vendrá. Y esto, hermano, es algo que es controvertido, porque sabemos el pueblo árabe que dice que su padre también es Abraham, pero que escogió a Ismael, ¿a que sí? Hasta el sacrificio que dicen que iba a hacer de Isaac, dice que fue con Ismael, o sea, porque el Ismael es el elegido. Pero ¿qué dice Génesis 22? Coge a tu hijo, a tu único, al que ama, Isaac. Hermanos, ¿más pruebas? Vamos. Entonces esto es algo, porque igual el enemigo dirá, no, es que yo también, no sé, el anticristo qué genealogía se inventará. Pero dirá, no, yo también tengo descendencia y entonces... Pero también ya le dijo Dios a Abraham que tendría que ser por Isaac, que con él confirmará el pacto. Ahora tendría que tener un trato directo con Isaac para volver a confirmar ese pacto. ¿Amén? Y lo vemos en Génesis 26. Vamos a leerlo. Génesis 26, del 2 al 4. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Se lo vuelve a decir a Isaac. Isaac ya es grande, ¿verdad? Vemos como otra vez parece que quería moverse, ¿verdad? Tú quédate ahí, confirmaré mi pacto contigo igual que con tu padre, amén. Así que tenía que ser por la rama de Isaac, porque luego vemos como Abraham tuvo otro hijo. Eso lo podemos leer en Génesis 16 y Génesis 25. Incluso dice, cuando murió Sara, cogió a una de sus criadas, en concreto Cetura se llama, y dice que tuvo más hijos. Y le dio don y regalo, y como que lo esparció, porque sabía que tenía que ser a través de Isaac. O sea que la descendencia de Abraham física, vemos como después fue muy grande, amén, pero estaba preservando una rama, y por eso tenía que ser de Abraham a Isaac, amén, porque de ahí, porque la importancia de los derechos de primogenitura, hermanos, como vimos, amén, porque vemos como él es el primogénito entre muchos hermanos, amén, así que vemos cómo se cumplió. Aunque Abraham tuvo otro hijo, sería a través de la línea de Isaac de donde vendría el Mesías. Amén. Y esta profecía tuvo cumplimiento. Y por eso podemos leer en la genealogía de Jesús, donde vemos que él es descendiente de la línea de Isaac. Usted si quiere lo lee en casa, en Lucas y en Mateo. Amén. Además la de Lucas me encanta, porque claro, al ser gentil conecta a Jesús directamente con Adán. Y Adán, hijo de Dios, lo conecta directo. Y allí usted ve por dónde van los derechos de primogenitura, cómo fue preservada, ¿verdad? Porque no siempre era el mayor el que le daba.
Sabemos que de las 12 tribus, unos fallaron, se equivocaron y fue al quinto, a Judá. Amén. Muy bien. Otra profecía, el Mesías saldrá de Belén de Judá, pero también dice, su origen es antiguo, desde la eternidad. Vamos a leer Miqueas 5:2. Porque en Miqueas 5:2, ¿qué es donde está esta profecía, hermano? Hay 4 profecías mesiánicas que fueron dadas 700 años antes del nacimiento de Jesús. O sea, en un solo versículo hay 4 profecías mesiánicas. Vamos a ver las 3 primeras, de las cuales 2 profecías ya se cumplieron, ¿verdad? Y queda una por cumplirse, que será en su segunda venida. Vamos a ver Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeño para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que todas estas profecías se cumplieron porque el Mesías nació en Belén Efrata y él proviene de la eternidad, porque aunque fue hombre y nació en un punto cronológico de la historia y se le contó la edad cronológica, pero vemos que él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Amén. Queda por cumplirse que Jesús sea el gobernante de Israel, lo que no ocurrirá hasta la segunda venida. Cuando el pueblo de Israel esté en aprieto porque haya hecho un pacto con el anticristo, hayan sido engañados creyendo que él es el Mesías y no es el Mesías, entonces se den cuenta, clamen, reconozcan que el primer Mesías que vino es el único Mesías y venga, amén, Jesús y se siente en el trono de Jerusalén. Y ahí será el gobernante. Esa profecía de Miqueas todavía no se ha cumplido, pero que nació en Belén Efrata sí, y que es desde la eternidad. Amén. La primera profecía tuvo cumplimiento en Jesucristo, porque Jesús salió en Belén. Vamos a leer Mateo 2:1, algunos versículos, Mateo 2:1 y 2. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y el 5. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y el 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Qué profecía estaba citando los magos de Oriente? La de Miqueas. Amén. Porque concuerda. Hemos leído en los escritos, en las profecías, y hemos visto su estrella. Amén. Que nacería en Belén. Amén. Así que vemos cómo nació en Belén y qué pasa. Que se cumplió. Amén. Pero también vemos la segunda parte de la profecía de Miqueas, en donde nos indica que los orígenes del Mesías son antiguos, desde la eternidad. Esta profecía es imposible de cumplir por un ser humano. Puede venir un ser humano súper especial, que marque un antes y un después, que haya sido muy bueno, revolucionario, que haya cambiado la historia. Hasta ahí podemos decir, vale, pero que haya sido, que haya nacido, pero que sea desde la eternidad, ¿eso quién? Solamente Jesucristo. Amén. Por eso, hermano, por lo asombroso de estas profecías, todos los estudiosos de la Escritura, tanto sacerdotes como creyentes, judíos, deberían de haber estudiado con antelación el tiempo de la llegada del Mesías y haber ido a validar su llegada. Solamente por esto, pero los de su tiempo no creyeron y hay otros que todavía se lo cuestionan. Amén. La segunda profecía tuvo cumplimiento porque no comenzó solo en Belén, nació en Belén, empezó a contarse su año cronológico en la tierra, pero él era eterno. Vamos a leer Juan 1:14, porque vemos que él empezó mucho antes, él es el creador, creó el mundo, al cual luego vendría para habitar entre nosotros. Juan 1:14. Ya que el Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del Espíritu del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese verbo, ¿qué verbo? Vamos a leer Juan 1:1-2. Al principio era
y el verbo era Dios. Este era el que en el principio con Dios. Así que ese verbo se hizo carne, pero ¿qué verbo? El que desde el principio estaba con Dios. Antes de todo, Él estaba ahí. Amén. Se cumplió en la persona de Jesucristo. Es más, el mismo Jesús en Juan 8:58 dice, de cierto digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Amén. Así que vemos cómo Jesús se tuvo que hacer carne, habitó entre nosotros, pero que Él es eterno. Amén. Vamos a ver otra más y si no lo dejamos, ¿verdad? Estamos bien de tiempo. Venga, tendría que ser el Mesías pertenecerá a la tribu de Judá, como hemos visto, ¿verdad? Esa está en Miqueas 5:2. Vamos a volverlo a leer. Es la cuarta profecía de este Miqueas. Hemos visto la primera Belén, nació en Belén, que era desde la eternidad se ha cumplido. La tercera no se ha cumplido todavía porque aún no gobierna en Israel, eso será en la segunda venida. Y la cuarta sí se cumplió porque el Mesías pertenecerá a la tribu de Judá. Vamos a leerlo de nuevo. Y otro hermano que busque Génesis 49 del 8 al 10. Pero tú, Belén, Efraín, pequeño para estar entre los familiares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor a Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Belén, ¿de dónde era? De Judá. Amén. De ti saldrá. Así que tendría que ser de la tribu de Judá. Y vemos cómo en Génesis 49 del 8 al 10 que dice, encontramos, esta era las bendiciones que el padre le estaba dando a cada hijo, a los 12, ¿verdad? Jacob ya le estaba dando bendiciones. ¿Y qué dice de Judá? Vamos a leerlo, 49, 8 al 10. Génesis 49 del 8 al 10. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién le despertará? ¿Hasta el 10? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de sus pies hasta que venga el siglo. Así, sí. Y él se congregará, y en él se congregarán los pueblos. Ahí todo que habla de Jesús. Pero nos centramos en que no faltará el cetro. O sea, ¿de dónde tenían que venir ahora los reinos? Porque el cetro, ¿qué? Es un distintivo de qué? De los gobernantes, de los reyes. Y todo será, ante ti vendrán todas las naciones. Eso es lo que pasará cuando Cristo vuelva de su segunda venida. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que esa palabra se cumplió. ¿Por qué? Porque en la genealogía de Jesús encontramos que tanto José, su padre adoptivo terrenal, como María, eran ambos descendientes de la tribu de Judá. Amén. Y lo vemos en Mateo 1. Él era de la familia de los reyes y ella era de la familia de los sacerdotes. Así que vemos como esa también se cumplió. Y por eso dice que no faltará el cetro en la casa de Judá, que es nuestro Jesucristo. Otra profecía, el Mesías nacerá de la línea real de David. Aquí vamos a Abraham, Isaac, ¿verdad? Vemos como ya se va y tendría que venir por David. Amén. Vamos a leer 1 Samuel 17:12, Jeremías 23:5, Isaías 11:1-2. Y David era hijo de aquel hombre ceteo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. En el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Así que las profecías del Mesías se volvieron cada vez más específicas. Descendiente de la semilla de la mujer, de Abraham, de Isaac, de la tribu de Judá, de Isaí, que Isaí, ¿quién es? El padre de David, que además era conocido en esa época, porque dice que era un hombre de gran edad. Así que a lo mejor tendría mucha más edad y conocía
habría conocido, ¿verdad? A lo mejor a Ruth, que era su abuela o su bisabuela. Su abuela. A lo mejor la había conocido. ¿Entiendes? Se dice de él y por eso era muy conocido. Pero vamos a leer Jeremías 23:5, Isaías 11:1-2, porque habla de un retoño del tronco de Isaí. Nombran al nombre del padre, ¿verdad? Pero ¿qué? Un retoño del tronco de Isaí. Jeremías 23:5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Isaías 11 dice igual, un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago de su raíz te dará fruto. Sobre él reposará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Así que vemos cómo de esos 8 hijos que tuvo Isaí, sabemos cuál es ese retoño, ¿verdad? Y vemos que uno de los títulos mesiánicos de Jesús es retoño. Así está en Isaías, Jeremías y Zacarías, lo cual hace referencia a un brote o retoño de una planta principal. Esto es un juego de palabras en hebreo, entre nazareno y retoño. Nacerá un nazareo, ¿verdad? Un nazareno del retoño, porque está la palabra nazri y netzer. Entonces, usted sabe que el hebreo es muy poético. Si nosotros hablamos ese hebreo, es todo poesía. Por eso es como muy melódico, muy de cantar. Y así se aprendía en la historia, porque como había tanto juego de palabras y tantas rimas, se aprendían las cosas muy fáciles. ¿Amén? Entonces siempre está ese juego de palabras que era nazareo, ese apartado. ¿Amén? Para una misión. Así que tuvo cumplimiento que el Mesías iba a venir de la línea de David, tuvo cumplimiento en Jesús. Porque Jesucristo es descendiente del rey David, como lo vemos en su genealogía, que le remito igual a Mateo y a Lucas. Así que esta profecía también, ¿verdad?, se cumplió. Y ya David, ¿verdad?, vemos cómo tiene esa profecía. En 2 de Samuel 7, así lo dice: Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. ¿Qué quiere decir? Que solo a través de su descendencia, porque hasta un punto ya no había más rey en Israel. Entonces, ¿cómo sigue el trono? En Jesucristo, en la persona de Jesucristo. Amén. Así que vemos como esa también se cumplió, ¿verdad? Por eso, hermanos, para concluir, ¿verdad?, vemos como los judíos hoy en día, como ya dije en semanas anteriores, creen que hay, eso está en el Talmud de los judíos, un Masías ben Yosef, que es Mesías, el hijo de José, una persona que se sacrificó por su gente, ¿verdad? Y Mesías ben David, el hijo de David, ese gobernante victorioso que vendrá a quitar la opresión y a ser el líder eterno de su pueblo. Amén. Pero hermano, hasta que el pueblo de Israel no reconozca que el mismo hijo de José es el mismo hijo de David, no vendrá. Eso será algo espectacular que se cumplirá, hermano, más adelante. Amén. Porque tendrá que venir el anticristo, la gran tribulación, y ahí clamarán, porque el pueblo de Israel será engañado. Recibirán al falso Mesías. Por eso le digo, los estudiosos, el pueblo de Israel, que están viendo todas las profecías como nosotros las estamos estudiando hoy, y no reconocieron que Jesús vino. Y ahora, ¿cómo se presentará el anticristo? Para que crean a sus mentiras. Y donde esas más de 300 profecías no las va a cumplir, pues sin embargo hará acuerdo, hará alianza, creerán. Y cuando se quite la careta, después de que hayan firmado la alianza, dirá: aquí estoy yo. Y ahí empezará ese sufrimiento, hermano. Pero entonces reconocerán al que fue horadado, dice Zacarías. Reconocerán y llorarán como por hijo unigénito que ha sido crucificado. Y entonces el Señor vendrá. Ese será el momento, hermano, que vendrá Jesucristo y nosotros detrás de Él. Amén. Cuando el pueblo de Israel reconozca que no hay dos Mesías, que solo hay uno. Amén. Amén. Eso será apoteósico. Por eso, hermano, la próxima semana seguiremos con profecías, pero las profecías cumplidas que están en Isaías 53. Así que si usted quiere lo lee, lo estudia, mira las profecías, ¿verdad? Y veremos las que ya se han cumplido en quién,
en la persona de Jesucristo. Estamos identificando a ese Jesús del que habla la Biblia, nuestra Biblia, con el Mesías verdadero. ¿Para qué? Para que no nos engañemos, porque en los últimos tiempos, ¿qué dice el propio Jesucristo? Se levantarán falsos cristos y dirán, ven aquí, que aquí está, ven aquí, que aquí está. Y nosotros decimos, no, haber cumplido esta profecía según la palabra, según la profecía. Hermano, lo vimos el jueves, cuando hablamos de ese concilio de Jerusalén, que para recibir a los gentiles que dijeron, es que esto concuerda con lo que dicen los profetas. Lo hemos visto aquí, ¿verdad? Cómo esos magos de Oriente vinieron. Es que según dicen los profetas, ¿a dónde se iban? A la palabra. Si concuerda con la palabra, lo recibimos. Si no, no lo recibimos. Amén. Por eso que es bueno estudiar la palabra del Señor. Nos ponemos de pie y oramos. Padre Celestial, gracias te damos. Gracias te damos por tu palabra, este tesoro, Dios mío, este tesoro tan magnífico que tú nos has dado, Dios mío. Si es que de verdad aquí hallamos la vida eterna, aquí hallamos el camino, aquí hallamos la respuesta, Señor. Gracias, Dios mío. Por eso ponnos cada día más fervor, más sed y hambre de escudriñar tu palabra, Dios mío, para no ser engañados, para estar avisados, porque sabemos que el enemigo está engañando, esa es su artimaña en estos últimos tiempos, pero cúbrenos con tu Santo Espíritu, con tu palabra operando dentro de nosotros para resistir esa artimaña del enemigo, Dios mío. Gracias, Señor, porque como tú no hay nadie, nosotros reconocemos que tú, Jesucristo, eres el Mesías, el que vino y murió en la cruz del Calvario para salvarnos y el que pronto volverá. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a seguir escudriñando tu palabra, aprendiendo más y más de ti. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, gracias. Amén. Aleluya. El Señor le bendiga.